Bienvenidos, bienvenidas a Salir del Laberinto, este podcast sobre biotecnología. Yo soy Esteban Rafele y hoy me visita un científico de CONICET, divulgador, no requiere de mayor presentación que Fabricio Ballarini. ¿Qué haces, Fabri? Bienvenido. No? ¿Todo bien? Bien, un gusto que estés acá con nosotros. Igualmente. Bueno, te tenemos, los que te seguimos en redes y en los medios, compartimos alguno de ellos, como un gran divulgador de la ciencia, un tipo que baja a tierra conceptos bastante complejos, pero a mí me llama la atención que todo esto de la divulgación empezó como para mostrar tu propio laburo. Así que empecemos hablando de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces en el laboratorio? Sí. Yo en realidad lo de los medios es una excusa. Fue una vía para conseguir financiamiento. Creo que el otro día charlando con vos me di cuenta de algo que no me había dado cuenta nunca, que yo necesitaba plata para sacar papers y hacer investigaciones. De hecho tenía una línea que hoy la sigo teniendo y no tenía un subsidio. Y el subsidio fue la radio. O sea, Vorterix. Estaban en esa columna. O sea, yo trabajaba en la radio para pagar los papers. Me acuerdo de decirle a mi becaria, espera que cobre, que me deben plata para ir a hacer la investigación. Así que lo de los medios fue como una necesidad para subsistir en el sistema científico. Así que fue sin querer, totalmente sin querer. Y arranco, yo investigo, en investigación uno va atravesando distintos laberintos. Sí. Y es como un poco lo divertido. ¿Por qué alguien hace ciencia? Ganas poco, es difícil progresar, es muy elitista, muy competitivo. Hacer publicaciones es muy complejo, sobre todo acá en Argentina. Y sacar papers y tener resultados también es muy difícil, hay mucha incertidumbre. Entonces, ¿por qué alguien dedica su vida a hacer ciencia? Y la gracia es que hacer ciencia es fabuloso porque te permite en cualquier momento de tu vida hacerte una pregunta y dedicarte mucho tiempo para responderla. Y en su momento la pregunta que yo quería responder tenía que ver con cómo se guardaban las memorias. O sea, cómo una neurona en tu cerebro sabe que yo soy Fabricio y cómo sabe que este es el color verde. Y cómo esa neurona sabe que el color verde lo tenés que guardar para evocar, che, me voy a poner una camisa o el pasto es verde en ese momento, y cómo podés discernir entre un recuerdo de la cara, perdón, el recuerdo de la cara de tu hija o el recuerdo de la cara del almacenero que capaz que te la vas a olvidar. O sea, si es una célula, ¿qué sabe la célula de vos? O sea, entonces a mí esa pregunta me fascinaba. ¿Cómo una neurona que tenés 100.000 millones, siendo una célula que puede ser como una célula de la piel o una célula del ojo, cómo esa neurona puede definir dos cosas tan distintas como un recuerdo que tengo que recordar porque depende de mi vida? No sé, pensá que hay algo muy flashero, que vos te ves al espejo o te ves en una foto y vos sabés que sos vos. Eso depende de un montón de neuronas que saben que tu cara es esa. O sea, imagínate que tu identidad depende de que unas células guardan esa información. ¿Y cómo guarda eso? Esa neurona que tiene que decir, che, boludo, esta es tu cara, ¿entendés? O sea, guardala. Y esta información de la forma de este vaso no me sirve. Sí, es lo mismo. O sea, es un proceso celular. Y eso me volvía loco. Entonces, entré a un laboratorio que estaba estudiando ese proceso a nivel fisiológico, a nivel muy, muy, muy chiquitito. ¿Cuál era el mecanismo para darle una orden adentro de la neurona de decir esto guarda, esto descarta, esto guarda? Una pregunta molecular. Y descubrimimos... Perdóname, ¿es algo tipo pavloviano? Como diciendo, acá no metas los dedos en el enchufe porque... En algún punto tiene que ver con... Eso es un tipo de memoria, ¿sí? Que tiene que ver con un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. O sea, hay algo ahí del experimento de Pavlov muy romantizado. O sea, si quieren investigar la historia de Pavlov es alucinante. Pero tiene un poco que ver con eso. Nuestro cerebro tiene muchas neuronas y hay algo aún más complejo, que es que cada neurona no se conecta una con otra, ¿sí? O sea, imagínate vos una neurona, yo con otra, y bueno, cuando nos tocamos guardamos un recuerdo. Pero lo más jodido, lo más interesante, es que cada neurona puede guardar hasta 10.000 conexiones. O sea,
yo me puedo conectar con otras 10.000 neuronas. Entonces, dentro de esa neurona, tiene que haber un mecanismo para decir, yo con vos guardo esto, y yo con vos guardo esto, y yo con vos guardo esta cosa. Entonces, cómo esa célula adentro le dice a las distintas conexiones, esta guardala, esta desconectala, esta guardala, esta desconectala. Hasta hace bastante poco, 15 o 20 años, la humanidad, no sé, tenía internet, había aviones, satélites, pero si vos le preguntabas a alguien cómo se guarda un recuerdo, se guarda, está en el cerebro, las neuronas, en conexiones, pero no sabíamos el mecanismo. Entonces, del laboratorio de la Facultad de Medicina, del laboratorio de memoria, salió una explicación bastante sólida de entender ese proceso, cómo la neurona, cuando se toca una con otra, que se llama plasticidad celular, cuando guarda esa sinapsis, en esa conexión química y eléctrica, deja una señal adentro de la neurona, como si fuese una especie, imagínate una banderita, que está diciéndole al núcleo de la neurona, yo estoy guardando un recuerdo. Entonces esa banderita lo que hace, una vez que flamea, imaginemos, sostiene ese recuerdo. En el momento que deja de flamear, ese recuerdo desaparece y esa conexión se va. Y vos te lo olvidás. Pero existe otro mecanismo por el cual otro tipo de memorias, en vez de generar esa conexión y esa banderita, le mandan una señal al núcleo y le dicen, mandame unas proteínas. Las proteínas se sintetizan, se producen en el núcleo de la célula y como se producen en ese lugar, van para cualquier lado, van para distintas conexiones. Y lo que buscan esas proteínas son esas banderitas. Cuando las proteínas se juntan con la banderita, esa banderita queda firme mucho tiempo. Esa conexión se guarda y se prolonga. Esa es una memoria de largo término. Lo que nosotros descubrimos, básicamente que el gatillador o uno de los gatilladores de esa síntesis de proteínas son las sorpresas, son lo inesperado. Entonces, estudiamos durante muchísimos años las características que tenían esas conexiones sinápticas, esas proteínas, cuáles eran los neurotransmisores, o sea, todo el mecanismo fisiológico. Y bueno, me dediqué parte de mi vida a entender ese proceso, a publicarlo con un grupo fantástico de gente que hoy sigo trabajando. Y a partir de eso generé una línea nueva que es muy loco. Pero la ciencia, cuando se pone a estudiar algo muy chiquitito, como que se mete como en una lupa y lo quiere entender y después se olvida de la pregunta. O sea, te metiste tanto, yo me metí tanto dentro de la célula que yo lo contaba y no me daba cuenta que esa explicación que te doy es para una célula de una rata, para la célula de una langosta, pero también para mi vida. Y cuando me di cuenta que lo que yo estaba estudiando me pasaba a mí y que los recuerdos que yo tengo más firmes y tengo tan vívidos a lo largo de mi vida están vinculadas a emociones, particularmente a momentos en los cuales me sorprendí, quise probar eso. Y ahí me obsesioné con esa pregunta. O sea, venías en el laboratorio con esta investigación y de repente dijiste, bueno, esto que estoy investigando en animales también es válido para humanos. Tal cual. O sea, en un congreso fuimos a presentar ese resultado en Huerta Grande, en un congreso en Córdoba, en la SAN. Estábamos tomando una cerveza después del congreso y fue como, boludo, no nos dimos cuenta que esto es el 11 de septiembre. O sea, esta es la caída de las Torres Gemelas, es el gol de Maradona. Esto es el nacimiento de un hijo. O sea, ¿por qué me lo acuerdo? Y no solamente porque me acuerdo de la final que perdimos en Brasil. No me acuerdo del momento de la final. Me acuerdo con quién me junté, con quién estaba, qué hice, con quién charlé, qué me fui escuchando la radio, por qué me estaba bajoneado. O sea, todo ese paquete de información tiene que ver con esa emoción. Entonces ahí me volví loco, porque dije, loco, entendimos no solamente cómo funciona algo muy chiquitito, sino que quiero contar algo que pasa a nivel mucho más macro. Y ahí el evento disruptivo, lo que te sorprende, te queda fijado. Tal cual. Y después por otro lado, que es lo fantástico de entender que casi todo lo que hacemos no es disruptivo. O sea, mi vida hoy fue rutinaria. Yo hice lo mismo que hice siempre. Y no me pasó nada. Entonces mañana, si me preguntan qué pasó el miércoles, yo qué sé. Hice lo mismo que el otro miércoles, que el otro miércoles, que el otro miércoles, que el otro miércoles. Es irónico porque la vida de cada uno de nosotros está compuesta por un montón de cosas mecanizadas, rutinas, que tenés que memorizar, aunque vos no te des cuenta, pero lo que favorece es todo lo contrario. La memoria es lo contrario, lo disruptivo, la sorpresa. Sí, y por eso, bueno, dentro de esa paradoja fue la dificultad de probarlo. Porque por un lado,
Yo venía trabajando en un laboratorio con cierta formación, yo soy biólogo, entonces venía horas con animales, haciendo experimentos, yo qué sé, células, pipetas, yo qué sé, de golpe quería probar algo en humanos y fue como, bueno, ahora probarlo en humanos. Y yo qué sé cómo probarlo en humanos. Hay que llamarlo un humano. ¿Quién llama un humano? Yo no sé llamar un humano. Todas cosas estúpidas, que es como, ¿y dónde hay plata? ¿Hay que pagarle a los humanos? ¿Quiénes son? ¿Qué edades? ¿Qué tienen? ¿Cómo los llamo? ¿Qué test le hago? Y ahí se nos ocurrió de casualidad probar en escuelas. O sea, no por una cuestión de que yo quería ir a las escuelas para tener algún vuelo educativo o coparme con eso, sino quería ir a las escuelas porque me era funcional al experimento. Quería llegar a ese resultado. Y la escuela era un lugar súper propicio. Tienen un grupo de 30, 35 que para un experimento es genial. Te lo digo metodológicamente hablando. Es un grupo homogéneo de personas, de niños y de niñas, que más o menos viven en el mismo barrio, más o menos tienen la misma edad, más o menos comen lo mismo. Entonces dije, es esto. Entonces me metí a mandar mails a las escuelas y dentro de ese problema, yo llamaba y decía, yo no me conocía a nadie, o sea, era un becario doctoral. Yo decía, me había salido en La Nación, en la tapa. Entonces yo iba con la tapa de La Nación para que me crean que era científico. Entonces iba y decía, nosotros probamos esto, quiero probarlo en las escuelas. Y las escuelas me decían, flaco, esto es un colegio, ¿cómo haces experimento para probar algo? Acá no se hacen experimentos, se educa. Entonces tuve que transformar el discurso y decir que iba a hacer actividades de extensión universitaria para mostrarles cómo se hace ciencia en Argentina, lo que sea. Y en el fondo lo que hice fue pensar con el colegio, con los docentes, con los maestros, con los inspectores, con los padres, con las madres, con los chicos, experimentos que yo no sabía hacer. Y entre todos logramos hacer un experimento que para mí fue alucinante y me cambió el chip de la investigación y a partir de ahí me dediqué a hacer todas cosas que tienen que ver con educación. Y creo que el motor de los últimos años tiene que ver con eso, con cambiar o aportar algo al sistema educativo. Memoria, educación, ¿cómo se linkea una cosa con la otra? ¿Qué es lo que probaste en ese experimento escolar que después te abre la ventana o varias ventanas como para dedicarte a ver de qué manera se pueden mejorar los aprendizajes? Lo triste de la ciencia también es que investigaciones que duran, no sé, 15 años, la puedo resumir en una oración. Y si tengo que resumir lo que investigué durante los últimos 15 años, es muy simple. Es que el evento sorpresivo o disruptivo, algo que rompe con una predicción, con una rutina, se recuerda por mucho más tiempo. ¿En qué momento sucede esa situación? O sea, imaginemos que ahora, no sé, pasa algo acá inesperado, aparece alguien inesperado. No sé, Messi aparece por esa puerta, no lo estábamos esperando, es Messi, nos vuela la cabeza, ¿qué hacemos? Nos sacamos fotos. Bueno, nuestro cerebro va a guardar desde este momento hasta una hora después de ese evento sorpresivo. O sea, desde acá, aprieta un botón y se vuela. A partir de acá, graba una hora después. Y lo más maravilloso es que va a grabar una hora antes. Te va a decir, te sorprendiste acá, la última hora la guardamos. Y para eso es una locura. O sea, como todo el tiempo va descartando videos hasta que dice, no, esto es sorpresa. Bueno. ¿Y eso cómo lo detectás? ¿Cómo detectás que es una hora antes y una hora después? Bueno, tiene que ver un poco con el mecanismo de la banderita y las proteínas. Las banderitas esas duran una hora. Entonces, en ese momento en el cual está la banderita conectando esa neurona, en esa hora, si se encuentra con proteínas que vienen, se pueden sostener. Entonces, ahí como que se linkea, y es lo lindo de estos experimentos, de esto de viajar a la conducta o a la forma, a nuestra vida, a algo que yo pueda explicar con la cotidianidad y también entender el entramado fisiológico desde ahí. Entonces lo que hicimos fue muy simple en las escuelas, era hacer un experimento real, o sea, hacer de nosotros mismos, de científicos, sorprenderlos a los alumnos, sacarlos del aula. Sorpresa total, llegábamos vestidos de blanco, chicos, somos científicos, vamos a otro lado. Si había un laboratorio, íbamos a un laboratorio, si íbamos al parque, a un salón de actos, les hacíamos un truco de ciencia, o sea, algo que duraba 15 minutos, para los chicos era buenísimo, se iban del aula, ¿sí? Y estaban hablando con gente que nunca habían visto ni sabían qué hacía un científico. Y esa situación es disruptiva, o sea, para la estructura rutinaria de la escuela es raro que alguien venga, te saque del aula, te lleve a otro lugar. Bueno, lo que medíamos era los aprendizajes cercanos que habían tenido esa sorpresa. Nosotros, la maestra leía un cuento y ese cuento se lo evaluábamos al otro día. Y lo que descubrimos es que los aprendizajes que estaban
cercanos 1 hora antes o 1 hora después a esa sorpresa aumentan un 60%. Pero lo más loco es que hay alguna memoria muy difícil de guardar. O sea, dentro de ese cuento que le evaluábamos había preguntas muy complejas, un detalle mínimo. Es como que te diga, no sé, en el cuento de Caperucita Roja, no sé, el bosque era de eucalipto, no te sirve para nada ese Claro. dato, ¿sí? ¿Para qué te lo vas a acordar? Bueno, cuando nosotros nos sorprendíamos, ese dato, que era insignificante, que se iba a olvidar, aumentaba un 300% en la memoria. O sea, le hackeábamos la memoria a los alumnos con algo muy simple. Entonces, cuando vimos eso, que era igual a lo que veníamos estudiando, a mí me volvió loco. Primero que me volvió loco porque explico un montón de cosas y después por otro lado tengo una estrategia educativa recontra simple y fácil de aplicar y fácil de contar, porque si te la puedo contar a vos, sin un contexto muy grande de explicar moléculas en 10 minutos, puedo ir a las escuelas y puedo entusiasmar a la gente para decir, che, existe una estrategia educativa para mejorar algo. Y eso es lo que intenté hacer. Abre un montón de ventanas porque estás hablando de estrategias educativas. Por un lado, la educación es rutina también. Totalmente. Son 4, 6, 8 horas en un aula con contenidos que pueden ser los contenidos de cuando éramos chicos, pizarrón con tiza, o pueden ser los de ahora con una notebook, una laptop, una tableta, el celular, lo que fuere. Pero no podés apelar a la sorpresa permanentemente. Con lo cual también tenés que usar esa bala de plata y eso te abre otra pregunta que es ¿de qué manera puedo o qué me interesa a mí manipular para hackear el cerebro? Bueno, buenísimas todas. Existe como un fusible. Vos lo que me planteás es, bueno, si vos me sorprendís una vez, siendo alumno, o ahora, imagínate, yo te hago un truco de magia. Te saco una paloma y dices, oh, qué loco, una paloma. Y al rato te hago otro truco. Y ahí vos decís, bueno, todo el tiempo vas a hacer un truco. Sí. Bueno, se me va a quemar. Suponés que se va a quemar el fusible de la sorpresa. Y eso es un error. O sea, yo también lo pensaba. Es un error porque vos cuando sos chico, cuando sos un nene que no conoce nada, te vivís sorprendiendo de cosas. Imagínate salís a la calle y ves un perro y dices, un perro, qué loco, tiene pata. Y después ves un gato que es más o menos lo mismo, y decís, qué loco. Y después una jirafa y es más o menos igual. Y no porque te viste 200 animales no te vas a sorprender. La sorpresa es posterior a que te des cuenta que te sorprendiste. Es como el susto, ¿entendés? O sea, vos te asustás y después te diste cuenta que te asustaste. Entonces, el proceso de sorpresa sigue estando. Por eso tenemos cierta edad, nos pasó un montón de cosas en la vida y nos siguen sorprendiendo determinados eventos. Entonces, como estrategia educativa, no es que la podés quemar. Es aburrida y es difícil de planear. Decirle a un docente todos los años, hacer 200 sorpresas, el docente se aburre. Entonces lo que nosotros tenemos es esa posibilidad de decir, vos das todos los años tercer grado y en tercer grado fracciones fallan. Bueno, el día que vas a aplicar fracciones, el día que vos crees que esto es fundamental, aplicalo. O, no sé, enfermedades de transmisión sexual a una determinada edad. Vos querés que usen determinadas protecciones o que usen determinada información, aplicalo ahí. Pero bueno, eso fue como el pequeño disparador de entender, primero, que se puede hacer ciencia fuera del laboratorio, que se puede hacer ciencia dentro de una escuela, que el laboratorio puede ser un aula y que después puede haber un montón de preguntas que empezaron a aparecer a partir de meternos dentro de los colegios. Hoy tenemos becarios doctorales que están haciendo el doctorado adentro de escuelas, o sea, ya no están en el laboratorio, están adentro de las escuelas midiendo un montón de parámetros y contándole al colegio algo que el colegio lo mide. Entonces hay una sinergia. Yo soñaba en un momento, a mí me mandaba mucho al gabinete psicopedagógico cuando era chico. Y decía, ¿por qué un gabinete psicopedagógico? Y lo sigo pensando, ¿por qué un gabinete psicopedagógico? Porque hay muchos chicos que tienen muchos problemas, entonces tienen que, como hay un gabinete psicopedagógico, puede haber un gabinete o algo, una entidad de gente que pueda aportar o generar estrategias o medir determinados parámetros para darle determinadas explicaciones que quizás la escuela no tiene por formación. Sí. Entonces, vamos hacia ese lugar, hacia una investigación muy aplicada a la educación que le pueda dar herramientas o que le pueda ayudar a comprender determinadas problemáticas o a entender fenómenos que la escuela no puede medir porque son transversales. Y a veces sucede que nos cuentan, yo tengo 25 años de escritura de nenes de 3 años, 4 años, 5 años, que empezaron a hacer proto y terminaron escribiendo. Yo qué sé, lo tengo archivado, ¿eso te sirve? Sí.
O sea, entonces generamos una unión con el sistema educativo que a mí me llena de felicidad, porque de esa interacción sale mucha innovación. Primero porque mis ojos no están adentro de la escuela, están adentro de ellos, entonces hago partícipe a los docentes y a los educadores. Y después, por otro lado, como ellos tienen como una mirada distinta de cierta problemática. Y a partir de eso empezamos con la novedad, cambiamos por educación física, lo cambiamos de lugar, estamos midiendo actividad, no sé, si aprenden más con tablets o con celulares, si podemos mejorar la imaginación, si podemos mejorar la creatividad, qué efecto tiene la actividad física en determinados momentos. O sea, empezamos a hacer de todo y nos abrió una posibilidad que antes no teníamos. Abriste de nuevo varias puertas, ya vamos a tocar la puerta de las tablets y los celulares y las redes y demás, pero primero me interesa otra, que es este hackeo de la memoria que te puede dar muchas herramientas para mejorar la calidad educativa. Es parecido a una herramienta de publicidad de las tradicionales, de apelar a tu sorpresa. Y es la manera que tienen de capturarte la atención también las redes, los algoritmos. Es un poco como un gran poder conlleva una gran responsabilidad del tío de Peter Parker, pero cómo es ese dilema y cuáles son esas líneas que pujan, ¿no? Entre, bueno, esto lo puedes usar para hacer el bien o para alienarte. Sí, es el gran dilema que tiene la ciencia. O sea, yo hice todo pensando en la escuela, todo. Hice los experimentos con la mínima intervención, participaron los docentes. Nosotros no teníamos que ni estar adentro del aula, porque queríamos ser independientes. Después de si yo participo mucho del experimento, después me van a necesitar a mí para tener resultados. Entonces planteamos todo para que la escuela se quede con esa información y lo pueda hacer, lo publicamos. Yo hice una ONG, se lo contamos a los docentes, fuimos, recorrimos todo el país, hicimos todo eso. Me invitan a una charla para contar estos resultados y atrás mío viene una charla de YouTube y cuentan cuáles fueron las publicidades que tuvieron las mejores performances o se fueron de la media y estaban hablando de nuestro paper. Entonces yo hice todo para que se use en el sistema educativo. O sea, agarraron el paper que habían escrito. Y salió en todos lados, se publicó muy bien y sí, las cosas llegan. Y no está mal, entendieron el mecanismo. Y me dediqué, de hecho ahora tengo que dar una charla en un evento de marketing. No es que me dediqué, pero bueno, cuando me preguntan eso, existe esa información. Entonces, yo hice todo lo posible para que se utilice en el sistema educativo. Y el sistema educativo, no sé, tiene otra estructura, tiene otra forma de pensar. Un biólogo que aporte cosas no es tan habitual. Entonces, quizás no me pueda acercarme yo de la forma más correcta, o no encontré la parte pedagógica, o más allá de mi formación no me pude transformar en un educador para contar eso. Y eso se utilizó en otros ámbitos. Así que sí, la inteligencia artificial puede ser genial o puede ser terrible. Sí. Cualquier descubrimiento puede ser alucinante o puede ser terrible dependiendo en qué manos caiga. Y aunque hagas todo el esfuerzo, a veces no funciona. No, totalmente. Pero ¿cómo da toda la vuelta? Porque esas redes sociales que capturan tu atención, que pujan por tu atención, terminan después incidiendo en la manera en la que memorizamos y aprendemos. No es lo mismo nuestra generación que no tenía redes sociales cuando estábamos en la primaria, que nuestros hijos que se levantan mirando videitos de YouTube o los adolescentes que están con TikTok y que tienen la atención como mucho más dispersa. Sí, los chicos son distintos o no. ¿Sí? O sea, creo que en determinados momentos, no sé, ahora estamos viviendo una variable, justo estaba preparando una charla para mañana, estaba viendo unos datos que tenemos de chicos de escuela secundaria de acá de Lamba, que es una muestra bastante chiquita, es una muestra grande, pero un sector de la población no es representativa. Pero estos adolescentes tienen 16 años y pasan 6 horas y media por día, en promedio entre 5 horas y media y 6 horas y media más o menos, mirando una pantalla del celular. No de una pantalla es la pantalla del celular. Y dentro de esas 6 horas, 3 y pico es TikTok. Entonces, el dato es llamativo. Entonces, cuando vos empezás a cruzar ese dato con
con autopercepción de la depresión y la ansiedad de esos chicos, o anedonia, que es ganas de no tener ganas de hacer nada, ves que hay un umbral, que hasta 5 horas no pasa nada, si se pasan de las 6 horas empiezan a aparecer todas estas variables. Más ansiedad, más depresión, más anedonia. Entonces, digo, por un lado el cerebro es el mismo, ¿sí? A nivel evolutivo es raro que un celular haya modificado más allá de tus dedos o de la forma de atender. Es raro que el cerebro se haya modificado porque las reglas de la evolución no tienen que ver con eso. Yo creo que el celular no da un fitness a nivel evolutivo de cambiar el cerebro, menos en un periodo tan corto de tiempo. Pero la sí, atención está más dispersa. Sí, pero hay formas distintas de competir por la atención. Y ahí sí yo creo que existe un verdadero peligro. O sea, amo la tecnología, la vivo usando, pero creo que hay demasiado peligro porque no hay el mismo sistema de control que existe para otras grandes, no sé, para la farma, o para la bioingeniería, o para la biotecnología, o para la medicina. O sea, todos esos grandes conglomerados de poder y de generación de conocimiento tienen mucha regulación, muchísima regulación. O sea, andá a sacar un fármaco, son 10, 15 años. Andá a sacar una vacuna, son 10, 15, sacando la de COVID, son años de regulación y de regulación y de regulación. Y de parámetros en la ingeniería. O sea, son libros para controlar un montón de parámetros. Vos podés hacer un algoritmo, subirlo a cualquier lado y la gente usarlo, o vos le preguntás ahora a una empresa que hace cualquier tipo de aplicación de consumo masivo que te dé el código, te va a decir, no te lo voy a dar. Pero bueno, ¿puedes hacer que mi hijo sea adicto al celular? Sí. Entonces, eso sí es un peligro, y ese conocimiento sí es un peligro. Y detrás de eso hay mucho conocimiento científico, así que sin duda, lo que vos decías de abrirse una puerta, y esa puerta puede ser una gran solución o un gran problema, es real. ¿Y de qué manera te lo llevo la inteligencia artificial? Porque es el último chiche, el ChatGPT o este tipo de plataformas que interactúan y que aprenden de nosotros o te dan algún tipo de evolución mucho más simpática a lo que era hasta hace unos años. Pero ¿de qué manera eso puede modificar nuestros parámetros de aprendizaje y hasta de memoria? Porque digo, hoy, desde hace ya décadas, Internet cambia la manera en la que recordamos. Yo no me acuerdo el número de teléfono de la casa de mis viejos. Ahora siempre estoy acordando porque estoy memorizándolo, pero no tengo en la cabeza, y lo tuve en la cabeza años y años y años de mi vida. Ya no hace falta porque lo tengo en el celular. Sí, yo creo que no podemos ir en contra de cualquier... O sea, es imposible ir en contra de cualquier avance tecnológico o de cualquier avance de la humanidad. Va a ser imposible frenar, o es imposible frenar. Sí tenemos que ser muy críticos, ¿sí? Y intentar irle con muchas preguntas a la gente que toma decisiones para ver cómo se va a regular esa inteligencia artificial. Hoy el chat es un nuevo chiche, el mundo lo aplica, ¿sí? A mí no me genera ninguna fascinación utilizarlo. Intenté utilizarlo y no me genera ningún tipo de fascinación. Siento que voy a menos, o sea que me realiza tareas que a mí me interesa hacer. Entonces, no, es que sí, hay gente que va al gimnasio porque quiere tener un músculo así, y hay gente que va al gimnasio porque la pasa bien en el gimnasio y quiere ir al gimnasio a descargar. Esto es un poco lo mismo. Si me voy a escribir un libro, yo quiero escribir un libro y disfrutar de la escritura del libro. Pero hay gente que tiene que resumir o hacer cosas, entonces creo que en algún punto es práctico. ¿Va a cambiar la forma de cómo trabajamos? Y probablemente sí. Entonces, yo soy muy crítico, pero por otro lado, estamos haciendo un asistente educativo que tiene todo este conocimiento que nosotros investigamos de forma básica, que está apoyado en inteligencia artificial. Entonces, sigo siendo crítico, pero sigo intentando utópicamente utilizar la tecnología para intentar mejorar o dar una mejor experiencia en el aprendizaje. Hay una tensión ahí entre... Mía, seguro. No, tuya y de todos nosotros, supongo. No lo digo en términos críticos, luditas, si querés, sino al contrario, decir, bueno, esto es algo a lo cual nos vamos a tener que adaptar, pero a la vez vamos a tener que hacer que se adapte a nosotros. Tal cual. Pero digo, nos cambia la manera en la cual pensamos, en la cual... Sí, el segundo semestre del año pasado salieron 3 o 4 papers que
a mí me choquearon. O sea, la palabra es como, me sorprendieron. O sea, me cambió la visión de lo que yo creía que era la tecnología. Y jamás pensé que la tecnología podía llegar a eso. Y eso que en temas que yo trabajo. Entonces era como, no puede ser que se pueda hacer. ¿Cómo que? Y que lean, no sé, tu pensamiento. O sea, existe una inteligencia artificial que lo que hace es te pone dentro de un resonador con mucha resolución. El resonador escanea las regiones de tu cerebro que se van prendiendo con mucha precisión, con píxeles, o sea, cuadradito por cuadradito, y te hacen escuchar un texto. Entonces, cuando vos escuchas ese texto, lo que hace la inteligencia artificial es matchar el concepto con qué región de tu cerebro se prendió. Entonces, tiene un mapa de tu actividad neuronal correspondiendo a un texto. Entonces, después te dice, pensar una idea. Cuando vos la pensás, tu cerebro activa distintas neuronas. Si sabe qué activan esas neuronas, te escribe lo que pensaste en una hoja como la que vos tenés. Como si fueran los jeroglíficos. No, te escribe el texto. Estaba pensando en ir a comer un pancho mañana en la tarde, dice, vos estabas pensando eso. O sea, pasa a texto un pensamiento, aunque vos no lo quieras decir. Y eso es lo que te contábamos, lo que charlamos antes. Es fantástico, porque hay un montón de personas que no tienen la posibilidad, que tienen un montón de patologías, donde están encerradas en su cuerpo y no pueden hablar. Entonces eso sería una herramienta alucinante para esa persona, porque tienen su cognición perfecta, pero tienen una dificultad en el lenguaje o en la conexión, o tienen ELA, ¿sí? En los últimos momentos del ELA es muy terrible, porque están muy bien y quieren comunicarse. Entonces para esa gente eso es alucinante. Pero por otro lado cambia el paradigma de la humanidad, porque el último bastión de privacidad era mi pensamiento, ¿sí? Entonces, bueno, hay que entrar en un resonador, tiene un montón de pasos, tienen que tener ganas que suceda, pero bueno, pero se puede hacer. Entonces, nada, el parámetro se va corriendo. Pero bueno, no significa que eso, que se vaya corriendo, se adopte y que la humanidad lo tome y que cambie de un día para el otro todo. Creo que hay como determinados saltos. Bueno, pero esos papers a mí me volaron la cabeza. Que se pueda hacer eso, que yo vea eso en mi vida, me sorprendió. Por un lado me puse contento porque pudimos desarrollar como especie algo tan complejo, es muy complicado. Y después por otro lado me genera interrogantes, que es lo mejor que me puede pasar. O sea, para un investigador tener preguntas es lo mejor que te puede pasar. Así que me generaron más preguntas y estamos también trabajando en eso, en lo que se llama BCI, que es interfase cerebro-computadora. Es como el cerebro se comunica con la computadora y qué puedas hacer vos para mejorar de forma indirecta tu cerebro haciendo un ejercicio mental con tu mente en una computadora. Otra de las ventanas que abre todo esto que estamos conversando tiene que ver con la manera en que vos podés incidir en la memoria. Digo, por un lado a través del proceso de aprendizaje, pero por otro lado a través de fármacos. No sé, vos preguntabas hace poco en tus redes sociales si alguien estaba dispuesto a tomarte una píldora que te mejore la memoria. ¿Qué resultados tuviste de esa pregunta? Sí, tuve un resultado que yo esperaba. O sea, casi siempre cuando uno hace una pregunta tiene deseos que salga de una cosa. Yo esperaba que la gente diga que sí, que tenga ganas de consumir un fármaco. Y mi hipótesis era que lo iban a consumir personas jóvenes, no de mediana edad, y después muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre los 20 y los 30 años las personas tienen mucho deseo de aprender, ¿sí? Después entre los 30 y los 40 ese deseo baja un poco porque empezás quizás una carrera profesional, o hay gente que empieza a tener otras actividades, familia, o sea, bajan los niveles de aprendizaje en un promedio. Claro. Y después entre los 40 y los 50, si bien eso sigue latente, empiezan a tener lo que es la caída natural de la memoria. Hay un dato que es terrible, y es que la persona de 40 a 45 años, entre 40 y 45 años, la memoria entra en un tobogán en caída que no para, ¿sí? Y que cae muy rápidamente. O sea, es paulatino, pero no cesa, ¿sí? Entonces, una persona de 45 años dice, che, yo me siento súper bien, voy a jugar al fútbol, hago un montón de actividades, quiero hacer una startup, quiero tener un trabajo, quiero aprender otro idioma.
pero estoy al 100 y comparado hacia 5 años, no. ¿Sí? Y en 5 años, ¿a cuánto voy a estar? Y voy a estar igual, con los mismos deseos, súper activo. Entonces, estamos en un momento de la humanidad donde la esperanza de vida se fue corriendo muchísimo. Ese lapso de gente activa, adulta y adulto mayor cada vez es más grande, pero no le estamos dando ninguna herramienta para mejorar algo tan importante como la memoria. Pensemos que la memoria no solamente está relacionada con acordarme la clave del celular, está relacionada con una toma de decisiones. ¿Sí? O sea, yo digo, che, hoy a la noche quiero comer milanesa, tengo un deseo hacia el futuro, y bueno, puedo desear o planear algo, a quién votar o qué decidir, porque yo tuve una experiencia y sé que es una milanesa, qué comí, cómo me cayó, qué me hace. Si no tuviese ese recuerdo, no puedo decidir. O sea, la memoria no te sirve para el pasado, la memoria te sirve para el futuro. ¿Sí? No está relacionada solamente en acordarte de lo que hiciste en la infancia, está relacionada con imaginar cosas, con tener procesos creativos, hay todo un paquete cognitivo alucinante. Entonces, en ese sentido, la farma durante años, décadas, ha intentado de todo y no funcionó nada. Hoy no existe ningún fármaco que sea efectivo para mejorar la memoria. Estás hablando de algo, no de casos de Alzheimer o de No. enfermedades neurodegenerativas, sino más para acá, más para lo básico. Sí, el Alzheimer se lleva todas las luces de la industria farmacéutica porque es una patología terrible. ¿Sí? Yo tuve familiares con Alzheimer, es una patología que le quita la memoria y le quita la identidad a la persona en algún punto, en fases muy tardías. La persona no es esa persona, o sea, mi abuelo no era mi abuelo, era otra persona, y es muy desgarrador que pierda esa identidad y en el cuerpo de mi abuelo y que no sea, por lo cual afecta a esa persona, afecta a un conglomerado enorme de gente, por lo cual las farmas van ahí, ¿viste? Van a una patología. Pero cuando lo ves en volumen de cantidad de personas, la cantidad de enfermos de Alzheimer son 50 millones en el mundo. Hay 8.000 millones de personas. O sea, es una proporción muy chiquitita. Es tan terrible la enfermedad que la tenemos muy representativa. Pero en probabilidad es bastante chica. Entonces, digo, no hay nada. Hay algunas estrategias para el Alzheimer, pero después hay una caída natural que tiene que ver con la edad, ¿viste? Con el envejecimiento. Y ahí no tenés nada. Tenés consejos, ¿sí? Que son muy buenos, que es dormir bien, hacer actividad física, la alimentación. Hay un montón de parámetros que tienen que ver con la conducta que hacen que la persona cambie, ¿sí? Que mejore. Pero si quiere tomar algo, no hay nada. ¿Y puede haber algo? Esperamos que sí. A nosotros se nos ocurrió en estos años de investigación, en este mismo grupo que yo me formé, se nos ocurrió una estrategia de un producto natural, de un producto que genera el cuerpo y que indirectamente nosotros venimos estudiando. Y bueno, creemos que es un posible fármaco para mejorar. Nuestros resultados ahora en roedores son muy prometedores, o sea, hay un aumento grande cuando se lo brindamos. Y bueno, es una apuesta súper interesante que cierra un poco la historia de todo el grupo de trabajo. Yo trabajo con un investigador que se llama Jorge Medina. Jorge es la persona que en Argentina es uno de los 3 o 5 investigadores que tienen no solamente más publicaciones, sino más citas. Es el número 1 en neurociencia. Y es una persona que ya está terminando su carrera científica y siempre quiso como aplicar su conocimiento a algo. Y tiene esa necesidad de dejar el legado, de dejarle algo a la sociedad, más allá de todo el conocimiento que generó y formó 25 doctores, o sea, es una bestia a nivel científico. Entonces, ese grupo de trabajo, su esposa Aide Viola, que nos formó a nosotros, encontramos ahí una búsqueda de no solamente hacer ciencia básica, sino toda esa ciencia básica que nosotros hicimos, ver si podemos encadenarla en lograr un producto o algo para que pueda tomar a alguien para prevenir o para mejorar esta función cognitiva. Esperemos que funcione. ¿Y cómo es ese pasaje del laboratorio a la intención de desarrollar un producto, en este caso un fármaco, que eventualmente se comercialice? Es linda.
¿sí? O sea, es motivante. Todo lo que es nuevo es motivante. Y O sea, vos te entusiasmás con tu idea, vos pensás que tu idea Sí. tiene futuro, esto la va a romper, te la tenés que creer en algún momento porque tenés que contar algo en lo cual tenés que creer. ¿Cómo son los pasos siguientes? Sí, no soy de... Yo por suerte, esta cosa de los medios y las redes sociales me hicieron ir a muchos eventos científicos, no para pichar, sino para... Viste que siempre hay una charla al final, y yo qué sé, yo fui a dar esa charla. Entonces vi muchos picheos. Y a mí no me entusiasma tanto el que está convencido, ¿sí? El que te dice, voy a conseguir reducir, no sé, no va a haber plástico en los océanos. No, eso ya a mí me cuesta creer. Y también creo que al científico no le queda bien creer que la solución pasa por ahí. Entonces, digo, tenemos mucha intención y tenemos buenos resultados. Ojalá que eso funcione. Pero el proceso ya es lindo, ¿entendés? O sea, el proceso de pensar en conjunto soluciones, como pensar problemáticas o como encontrar cómo funciona la memoria, es una actividad mental humana hermosa. Así que en ese sentido nosotros ese proceso lo venimos disfrutando como algo novedoso. La interacción también con otras partes de la sociedad, tanto académica, porque te encontrás con otras personas que investigan cosas distintas. Para alguien que le gusta el conocimiento, ir a un congreso es el mejor evento del planeta, porque vas a estar con gente como vos que está haciendo cosas que a vos te gustan. Cuando encima vas a un lugar donde hay gente que está en la misma que vos y tiene otros descubrimientos, para mí es Disney, ¿entendés? O sea, entonces que me cuenten que existen otras cosas, me parece alucinante. Entonces eso genera todo un networking o un caldo de cultivo que sin querer va cambiando tu forma de pensar los problemas y también empieza a hacer que, che, lo que vos estabas haciendo, capaz que a mí me sirve y empezás a hacer otras soluciones. Entonces, yo más que en creerme que el fármaco que tenemos pensado, ojalá sí sea, puede llegar a un punto en el cual yo dentro de 5 años, vos o tu abuela lo tomen, ojalá. Yo estoy intentando disfrutar del proceso. Me parece que el proceso es todo y en el proceso, como pasó en toda la línea de investigación que hicimos, surgen otras cosas y eso es lo más lindo de hacer ciencia. ¿Cómo es el proceso? El proceso es muy estandarizado, ¿sí? Porque la formación de las startups... El picheo, aclaremos, es el proceso por el cual... es el final de todo, ¿sí? Es contar en 3 minutos tu idea, cuál es el problema, cuál es la solución y cómo lo encararías. Para convencer a un fondo de inversión o alguien. O al inversor ángel, SF500, en el caso de ustedes, Grides u otros fondos van a darle alguna inyección de capital para que esto empiece a... Sí, una inyección como pre-semilla, como para que vos, un empujoncito para que empieces a hacer algo. Y todo el proceso es un proceso de aprendizaje que hacemos todos, o sea, todos por igual, un grupo de científicos que estamos todos más o menos en la misma, donde nos enseñan cosas que nunca aprendimos. O sea, desde no solamente contar esto en 3 minutos, sino descubrir un problema, o rotar el problema, o cuál va a ser la solución, o acostar, darlo vuelta y decir, che, pero el problema está buenísimo, pero si lo diste vuelta, ¿y el mercado cuál va a ser? Cosas que nunca habíamos pensado. Nosotros tenemos la cabeza pensado en un paper, una publicación, algo de implementación, pero de ahí a entender que existe un mercado, un producto, y que ese camino lo vas a hacer vos, porque muchas veces productos o papers que nosotros sacamos terminaron en algo comercial, pero no lo hicimos nosotros. O sea, lo tomó alguien porque leyó el paper. Entonces, ver que uno se puede meter en ese proceso, para mí está buenísimo. Conlleva, romper un montón de estructuras, porque no estás formado para eso. La universidad, por lo menos, la que nos formó a nosotros, la salida por defecto es ser investigador. Pero bueno, hay un germen ahí emprendedor de querer hacer cosas. Y también una forma de contagiarse y decir, che, no sé, si lo pudo hacer él, lo puedo hacer él, yo también lo puedo hacer. Y eso está buenísimo. Fabri, para terminar, la pregunta que le hago a todos los entrevistados. Para vos, ¿cuál es la salida del laberinto? ¿Quién te dicen todos? ¿Uno mismo? Depende de quién. No, a mí
voy a decir algo que no sé si es la respuesta que esperás, pero a mí me gusta transitar ese laberinto. O sea, si el laberinto es la mente, no, si el laberinto es un problema, yo disfruto del proceso. O sea, a veces esquivo la salida, ¿sí? Yo creo que si veo la salida, me gusta estar ahí adentro, encontrar otros vericuetos, mirarlo de arriba, entenderlo de otra manera. Quizás hay otras personalidades que les gusta salir. A mí me gusta entender ese mecanismo. Y quizás, si existe otro laberinto, saltar otro problema. Pero no sé si quiero encontrar la salida tan rápido. Quiero disfrutar el viaje, disfrutar de estar perdido, disfrutar esas emociones de por dónde está la salida, cómo evaluarlo. Me encanta la ciencia porque me encanta el proceso de estar perdido dentro de un laberinto. Por suerte este es un podcast y no una sesión de terapia porque seguiríamos la próxima y te quedarías pensando en tu respuesta. Pero no es así. Así que muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar al otro lado. Síganos en las redes, en YouTube, en Spotify, como le pedimos siempre. Coméntenos a ver qué les parece este podcast, este episodio, y los esperamos en la próxima emisión de Salir del Laberinto.